en un, en un sitio y todo, pero pues obviamente nada más es como para fines de difusión, ¿no? Entonces, pues aclarar también. Luego, si hay algo delicado o por alguna preocupación o algún dato sensible o delicado, pues también, obviamente nos pueden decir, y pues se corta o se edita o lo que sea, ¿no? Pero pues nada más es para poder difundir, porque hay muchas personas también que luego ven los videos después. Entonces intentamos hacer como un pequeño archivo de trabajo y pues ya nada más por eso la grabación. Y ya, yo soy Mauricio o Mauro, que luego aquí me dice Lorena Mauro, pero, este, pero está bien. Y creo que a Jimena no la conozco, pero a Pati también. Y yo estoy acá en Cuernavaca viviendo desde hace unos años. Bueno, yo soy Roberto Ochoa, soy colombiano de Medellín, pero en este momento estoy en México. Llegué hace 2 días y pues nada, muy contento de estar aquí en este espacio otra vez. Ay, bueno, voy. Hola, un gusto. Me llamo Jimena, vivo en el Estado de México y me sumé a esta conversación porque estudié historia, pero como que la verdad es que la academia me había espantado un poco, como que me alejé, pero justo he intentado como acercarme a lugares como un poco desde la crítica, entonces pues por eso estoy acá. Bueno, hola, yo soy Patri, yo también estoy en Cuernavaca, y bueno, hace ya varios ayeres estudié sociología y mi tesis fue justamente sobre lo que trata este texto, entonces estoy bastante emocionada de platicar con ustedes un poquito. Este texto no lo había leído. También en una de esas citan un texto de Said que tampoco había leído, que ahorita me lo eché. Este, y nada, yo estoy muy bien a pesar de las lluvias y las goteras. Es la segunda vez que participo en este grupo de estudios con ustedes. Había estado como un poquito ocupada, afortunadamente, en esta vida del freelanceo de las artes y las ciencias sociales, así que bueno, nada, muy emocionada de estar por acá. Ahí sí, señor Diegui, tal vez sea la persona que sigue en presentarse. No sé si te cogemos a quemar ropa, pero bueno, ya entraste, ahí te tocó. Oli, ¿pero qué tenemos que hacer? Solo saludar y contarnos qué onda, en qué andas, cómo vas. También por qué te uniste a la sesión, conocías el texto, el autor. Ah, ya, ok, ok, ok. Bueno, soy Diego, mucho gusto a todos. Este, ¿Por qué me uní a la sesión? Pues ya tenía tiempo como queriendo profundizar en los textos que han publicado ahí en Learning Palestine. Por ahí luego en algún momento salió la idea de traducirlos con una cooperativa de traductores que tenemos con banda de Argentina, pero se estancó un poco la situación, entonces fue como agradable ver que estaba sucediendo esa traducción a través de este grupo. El texto pues, lo había leído por Learning Palestine, no lo conocía previo a que ellos lo publicaran, pues. ¿Y qué más? Y eso, creo que me parece importante, pues eso, hacer ese ejercicio de traducción, tratar de difundir esas ideas más allá también de las pantallas. Queda un poco esa tarea pendiente, eh, a pesar de que, bueno, creo que hay una percepción generalizada de que lo que está sucediendo es inhumano, erróneo y cruel. Eh, pero aún así creo que es momento de insistir también en profundizar en esas discusiones porque
pues sí, bueno, el fascismo está ahí palpitante y vivo. Y eso. Pues gracias. Bastante adquirir herramientas, ¿no? Ah, perdón, Dani, iba justo a dar No, un no, no, pedacito, no. decir que leer y profundizar y ser una voz eco de una de estas denuncias contra un sistema que se ha vuelto supremamente inhumano, es a la misma vez necesitar de aprender de esas herramientas para saber cómo contradecir y cómo no caer en estos mismos juegos que nos va a llevar un mundo de propaganda hoy y de simulación constante también, siento yo que ese es el juego de todo, de este sistema de traernos de un lado para otro, de ponernos en una posición de enemistarnos, de enemistar nuestras alianzas o posibles alianzas, y lo hacen a través de esa falta de herramientas y de contexto, ¿no? Entonces, bueno, a nosotras nos pareció súper interesante esa idea de que es descolmillar a alguien, ¿no? Eh, Ahora lo leeremos y lo profundizaremos, no me voy a adelantar, pero bueno, Dani creo que quería hablar y ahora sí comenzamos en un rato. Sí, pues más que nada, platicar un poco como qué era lo que teníamos así planeado quizá para la sesión, que era pues leer el texto, ¿no? Como en voz alta y comentarlo. Porque también es como una especie de traducción, digamos, comentada, ¿no? O sea, como compartirlo. Y bueno, y qué chido que ya tuvieron oportunidad de revisar el texto. No sé si lo leyeron en inglés, que estaría bien, o si leyeron la traducción que eh, esta que ya hicimos. Pero sí, por ejemplo, desde la traducción que se realizó, pues sí tenemos algunas dudas, ¿no? O sea, como algunas preguntas sobre qué términos, o sea, sobre cómo se traducen ciertos términos, que eso podríamos discutirlo ya hacia el final de la lectura. Eh, y como comentaba, compartía ya Diego previamente, este es una iniciativa que se llama Learning Palestine, y la idea de las traducciones es un poco que también sean traducciones pues descentralizadas, dislocadas, y que la banda se sume de manera, pues sí, solidaria eh, y autoorganizada, pues a hacer estas traducciones. Es una selección de textos muy chida porque son textos pues sí, de la tradición de izquierda, y digamos pues sí, desde la perspectiva pues de la lucha anticolonial, antiimperialista, antisionista, pero sí con una perspectiva, digamos, desde la izquierda, y también con diferentes tipos, digamos, tanto de temporalidades, porque hay algunos textos que son más de ya décadas atrás, o hay textos que son más recientes, como este que vamos a revisar. Ujú. Y sí, hola, Ashlyn, bienvenida. Y bueno, eh, el texto lo compartió este Mauro aquí en el chat. Se los voy a poner otra vez para quienes acaban de llegar. Gracias. Y pensábamos como hacer una dinámica así muy sencilla de que cada quien lea una página, y ya después quien se anime, pues ya continuarle, ¿no? Em, no sé si Mauro o Lore quieran comentar algo antes de iniciar, o alguien más quiera comentar algo o preguntar algo. Si no, pues podemos dar inicio. Quería comentar que entre las traducciones que propone Learning Palestine hay 25 textos. Hasta ahora
hemos trabajado en la traducción de 4, si no estoy mal, y queremos traducir un quinto que es precisamente contra esa idea de qué es lo humanista de la Academia Occidental y cómo la Academia Occidental en todo su rol es cómplice. Entonces creo que ese va a ser el siguiente. Hemos ido como tomando unos tópicos que también se enlazan un poquito a textos zapatistas, porque sí comenzamos hablando un poco de eso. De hecho, tal vez Mauro también puede hablar de esto. Hay uno de los primeros textos que publica el zapatismo eh, para decir, bueno, ¿cuál es la paradoja que resulta de todo esto? Se llama Los motivos del lobo. Y encontramos que en este texto de el Kurt, precisamente dice, ok, se nos representa como lobos. Esta forma simbólica nos determina de tal manera. Entonces, todavía no entendemos muchísimo esta profundidad y esta connotación del lobo, pero hay una conexión, ¿no? Y es uno de los primeros textos del zapatismo de esta tan reciente, fue en octubre 22 del 2023. Imagínense, unos pocos días del 7 de octubre. Bueno, era esto. No sé, Mao, o si comenzamos. Sí, no, pues igual creo que podemos avanzar con el textito y podemos ir así como haciendo los, los vínculos con esta otra referencia. Eh, pero bueno, pues sí, gira en parte a esta dicotomía, ¿no? De o eres víctima o eres terrorista en este caso, ¿no? Entonces, pues sí, como que tiene que ver con esa manera de que pues esta dicotomía, pues obviamente no deja una imagen, o eres una cosa u otra, ¿no? Y inevitablemente es como una especie de, pues sí, como monstruosidad o pasiva o demasiado activa, pero pues bueno, tiene que ver con esa. Este, es como un filo que no deja ver otra cosa más que esas dos caras, ¿no? Pero sí, yo propondría, pues más bien entrarle al textito y vamos sacando cosas. Eh, sí, pues puede ser literal, aventarse a lo mejor una cuartilla, mm, eh, como a buen ritmo. No sé qué opinen los demás. Mm, podemos empezar, o podemos, puede ser una cuartilla y podemos ir comentando también para que no sea de principio a fin, sino que a lo mejor después de una cuartilla platicamos algo, un par de cosas y luego nos vamos con otra, porque veo que también tiene secciones, son como 3 secciones, creo, ¿no? Puede ser por ahí también. Pues mira, podemos hacer esto de leer cada quien una cuartilla y luego ya ver si hay preguntas y si no, pues bueno, o comentarios y luego ya, eh, si no, pues continuar y ir así. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Quién se anima a leer la primera? A ver, yo me animo de una Muy vez. bien. Perfecto para ti. A ver, lo voy a ir leyendo así como está en Zumba. A ver, pues el derecho a hablar por nosotros mismos. Durante demasiado tiempo a los palestinos se nos ha negado la libertad de contar nuestra propia historia. Mohamed el-Kurd. Este artículo ha sido adaptado en la conferencia de memoria de Edward Said en la Universidad de Princeton, pronunciada por Mohamed el-Kurd en febrero de 2023. Este artículo aparece en la edición del 18-11 de diciembre de 2023 con el título El derecho a hablar por nosotros mismos.
Hoy les hablaré sobre las víctimas perfectas y la política de apelación. El pueblo palestino en las pantallas de televisión o más ampliamente en la esfera pública existe una falsa dicotomía: o somos víctimas o somos terroristas. Aquellas de nosotros que somos terroristas o somos articulados como terroristas, nunca tenemos la oportunidad de ser comentaristas en esas pantallas. Se trata de criaturas casi míticas, material de historias de terror, lobos malvados en el ceño fruncido, colmillos afilados y una aterradora incorrección política. Deambulan por las calles murmurando en un árabe agresivo, a veces leyendo el Corán, con ganas de saquear y disparar a todo lo que encuentran a la vista. Vienen tras de ti, escondan a sus esposas, escondan sus aviones, escondan sus escudos humanos. Muchos en el público tienen una imagen mental de quiénes estoy hablando. Por otro lado, aquellos que somos víctimas, quienes somos retratados en los periódicos y documentales como heridos, quejumbrosos y débiles, a veces se nos da el micrófono. Pero ese micrófono tiene un precio muy alto. Hay prerequisitos que estas víctimas deben cumplir. A menudo son mujeres, niños, ancianos. Llevan pasaportes estadounidenses, europeos y ejercen profesiones humanitarias o tienen discapacidades. Todo el mundo te dirá: nunca le haría daño a una mosca. E incluso si alguna vez fueron lobos, ahora son dóciles y sin colmillos, y solo le aúllan a la luna en agonía. Nunca embisten, atacan o cazan en manada. Su campaña es individualista, centrada únicamente en las tragedias personales, incentivada por una necesidad humanitaria más que por una ideología política. Déjenme contarles una historia. El 11 de mayo del año pasado, yo, como muchas otras personas en todo el mundo, me desperté con la noticia de que las fuerzas de ocupación israelíes habían matado a tiros a la querida reportera de televisión palestina Shirin Abu Akleh durante una redada en el campo de refugiados de Jenin en la Cisjordania ocupada. A los pocos minutos de conocerse la noticia, encontré un correo electrónico anónimo en mi bandeja de entrada con un consejo. El correo electrónico decía: urgente y necesario, por favor anuncie en Twitter y Facebook que Shirin Abu Akleh es ciudadana estadounidense. Esto es un hecho, no es un rumor. Los israelíes mataron a un periodista estadounidense. Yo, por supuesto, no lo anuncié. Y cuando escribí sobre el asesinato de Shirin Abu Akleh, me aseguré de no referirme a ella como ciudadana estadounidense, sino como portadora de un pasaporte estadounidense. Pero no importó. La noticia de que Shirin era estadounidense salió a la luz en las horas siguientes, y su supuesta condición de estadounidense de repente la hizo humana. Lo voy a seguir leyendo hasta el siguiente subtítulo, ¿no? Esta anécdota es una oportunidad para hacernos tres preguntas. En la mentalidad occidental dominante, ¿a quién se le guarda luto? ¿Quién está humanizado? ¿Y quién tiene el micrófono? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta primera parte? A mí me llaman la atención dos cosas. Sí. Una es la cuestión de la dicotomía, ¿no? Como estos monolitos absolutistas entre un blanco y un negro, que también, o sea, funciona entre Palestina, Israel, civilización, barbarie y muchas otras cosas, ¿no? Y me llama la atención que también dentro de como el personaje palestino, por decirlo de algún modo, como que también haya esta dicotomía, como que se me hace mucho como esta, no sé, como retórica de nosotros y ellos, ¿no? Y también me parece que aplica lo mismo con lo del lobo, como el lobo con colmillos, el lobo sin colmillos, o sea que al parecer, o sea, como un poquito como desprestigiando, que también con eso acaba, ¿no? Como desprestigiando la rabia, como diciendo que dentro de esta dicotomía solo los lobos que valen la pena son los lobos que no son contestatarios, ¿no? Que no, o sea, como esos malos que no están dentro de este ideal de quienes deben ser colonizados y asesinados. Es como, no sé, como un poquito yo siento como una excusa de dentro de este esquema de civilización, pues pobrecitos los lobos sin colmillos, ¿no? No sé qué piensan. Sí, y también creo, perdón, estaba Jimena, levantó la mano, a ver, Ay, ahí está, gracias, Daniel. Sí. Ahora escuchando lo que dice Patti sobre esta dicotomía,
también a mí me hizo pensar mucho en lo que decía Franz Fanon del ser y del no ser, ¿no? Que creo que también ahí entra esa parte que a pesar de que hay palestinos en los medios que se ven o que tienen la palabra y otros que no pueden ocuparla, creo que ambos entran en un no ser, a pesar de que está esa dicotomía, ¿no? Y eso es lo que me gustaría aportar. Gracias, Jimena. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que comparten Patti, Jimena, Yo iba o sobre el texto? Perdón. yo quería comentar algo, a lo mejor nada más, eh, como para tener en cuenta en lo que conforme vamos leyendo, para mí es como importante también pensar sí, en la coyuntura que estamos viviendo. Me pregunto muchas veces qué pasa con la víctima en relación a la imagen, ¿no? Porque veo, por ejemplo, en cuentas de Instagram o en grupos de chats que de pronto pues aparecen, por ejemplo, fotos explícitas, ¿no? Sangrientas, etcétera, o ciertas rostros o ciertas, ¿no? Etcétera, o sea, como formas que obviamente por un lado es un testimonio, un documento, un registro y un archivo, que pues es importante. Desde el periodismo también hay como, o sea, me pregunto también por la representación del sufrimiento y cómo se puede hacer para una representación digna del dolor, del sufrimiento, que no caiga en reforzar la única imagen de víctimas válida, ¿no? Para estos palestinos, de los que, o sea, conforme habla el texto, ¿no? Entonces, nada más me quedo pensando mucho en eso, ¿no? Entonces, sí como que, sí sugiero también como ir pensando en estas políticas de la imagen en relación a esto que pues, se plantea desde la víctima, ¿no? ¿Qué imagen queda de los palestinos si no es esa, ¿no? O cómo está, o qué sucede ahí, ¿no? Sobre todo si hay toda esta, pues toda la mediatización eh, corporativa de las redes y los medios y eso, ¿no? También, como qué imagen es posible que no repita esta victimización o doble o triple victimización, ¿no? Aunque a veces se hace con buenas intenciones, pero ¿cómo le podemos hacer para pensar esas imágenes, ¿no? Nada más. Ahora respecto a eso, no sé si a todos les ha pasado, yo creo que ya pues esa, aunque ya ha pasado varias veces, uno ya lo resolvió, pero que inicialmente como que darle un corazón a esas imágenes era como, ¿cómo le puedo dar un corazón a esas imágenes? O sea, no se merecen un corazón, y era como uno en un dilema entre esta situación, pues lo que están haciendo es transmitirme algo que está pasando, ¿cierto? Tiene esa parte, pero al mismo tiempo esto es terror, o sea, ¿cómo se le pone un corazón a esto? ¿Cierto? Entonces sí, como que creo que hay un dilema ahí y también es como, tiene que ver mucho con el texto, con ese derecho a la voz, también a que ellos mismos se cuenten. Creo que también ha pasado en esta guerra. Ellos están contando desde adentro, suceden las cosas, pero no, no deja de haber muchas imágenes, creo, generadas pues, por un otro. Muchas gracias, Bobby. También Diego tiene la mano ahí levantada. A ver. Creo que es importante entender también la dicotomía fuera de la misma dicotomía. Entonces, el texto le está hablando a los testigos, no le está hablando al pueblo palestino, le está hablando a quien atestigua el genocidio y a quien atestigua la construcción de la narrativa en torno al genocidio. Y una pregunta que abre esta primera parte del texto es justo, bueno, las mismas preguntas con las que cierra un poco en torno a ¿dónde está? ¿A quién se le guarda el luto? ¿Quién está humanizado y quién tiene el micrófono? ¿No? En realidad la pregunta detrás es cómo estamos construyendo solidaridades en base a la empatía y por qué la empatía es el centro de estas solidaridades. Cuando la empatía siempre va a estar apelando a un yo y está apelando justo al ego y a la individualidad y a un ponte en sus zapatos que para mucha gente es en realidad súper ajeno el lograr ser empáticos. Entonces, apelar a una individualidad como, a través de la emoción de la empatía como el camino para lograr una solidaridad o lograr un testigo reactivo, un testigo proactivo, me parece que es ahí una cosa que hay que pensar con mucho cuidado, porque esas empatías en realidad son débiles
son empatías fugaces y son empatías que vuelven a colocar al yo y no a un nosotros dentro de la ecuación. Entonces, si estamos hablando de testigos y el testigo proactivo, o sea, la pregunta es cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a nosotras a entender y refutar esas imágenes de dicotomía entre la víctima y el perpetuador o el terrorista en este caso, es justo una pregunta sobre la solidaridad y es una pregunta en torno a qué genealogías de solidaridad vamos a seguir y como testigo, cómo vamos a interceder en esa economía. O sea, creo que es importante y a lo que la primera parte del texto apela es justo, es un dejen de vernos, dejen de tomar una posición en cuanto a la narrativa oficial o a la narrativa hegemónica y empiecen a hacerse su propia idea. Pero ese empiecen a hacerse su propia idea, de nuevo, no está apelando a la individualidad, está apelando al conjunto de testigos. Entonces, ¿qué implica atestiguar el genocidio como lo estamos atestiguando en relación a los caminos de solidaridad que estamos pretendiendo tejer? Gracias, Diego. No sé si alguien más quiera comentar, ya sea lo que comparte Diego o lo que han compartido las otras, o continuar con la lectura. No sé. Yo quería decir algo. ¿Sí? No sé por qué a mí esta dicotomía, también como dice Patti, ellos, nosotros, comentario ahí paralelo a lo que dice Diegui, me remite a la misma narrativa del buen salvaje. Aunque parece abrirse este ciclo histórico en momentos diferentes, me parece que se cimenta bajo la misma lógica del barbarismo y la civilización. Testigos o no testigos, apoyantes o no apoyantes, solidarios o no solidarios, hay una formación intrínseca y sistémica donde hay un repertorio para definir quién entra en lo civilizado, quién entra en lo humanizado y quién no. Y ahí es donde yo encuentro como ese paralelismo o ese encuentro con las luchas propias de los territorios donde nosotros nos movemos. Ahí estaría muy interesante ver también la formación visual que se ha planteado para el buen lobo o el lobo sin dientes, ¿no? O la loba sin dientes, no sé. Pero sí me parece que aquí hay otra formación de colonialismo que se activa retomando siglos, ¿no? O sea, aparece el mismo repertorio. Muchas gracias, Lore, Lore. Sí, perdón. adelante, Bobby. También como por el otro lado está como un esencialismo, pues, que pasó con los orientales, pues, la espiritualidad oriental, toda la otra, o con los indígenas pasa ahora mucho y es como que se les niega los colmillos, pues, creo que bien, o sea, Roberto, tu micrófono suena como un poco lejos. Bueno, no sé si solamente sea yo, pero. Ujú. estoy con los audífonos. Pues, creo que ahí me escucho mejor. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Añadir algo? ¿Preguntas? Digo, o sea, tenemos una pregunta sobre la traducción, eh, que de hecho, es la primera línea, pero quizá esa podemos también comentarla y desarrollarla hacia el final del texto, pero es sobre todo sobre, en inglés, dice, es la primera frase que dice, hoy les hablaré sobre las víctimas perfectas y la política de apelación. En inglés dice politics of appeal, y tenemos la duda
de si se traducía como apelación, interpelación, reclamación, pero bueno, eso si quieren, ya cuando en relación a lo que dice todo el texto en conjunto, quizá podríamos volver a esa primera parte hacia el final, pero esa es una pregunta, digamos, que teníamos y queríamos compartir con el grupo. Sí, creo que no hay otra mano, ¿verdad? Iba a comentar algo y... A ver, sí, estaba pensando nada más, a mí, con este texto como otros que hablan obviamente de la coyuntura de Palestina y todo esto, pero que sí creo que están escogidos también porque los conceptos que se utilizan son útiles para pensar pues otro tipo de violencias y opresiones, ¿no? Como en el caso anterior del otro texto, creo que acá también es útil porque este descolmillamiento pues parece que aplica pues para otro tipo de violencias coloniales, ¿no? O otro tipo de violencia en general, por ejemplo, de género también. A mí me resuena mucho con otras posturas críticas sobre la víctima perfecta de, por ejemplo, morras que sufren violencia de género, por ejemplo. El caso de feminicidios, por ejemplo, ¿no? Que siempre aquí los jueces es como, en la noticia siempre es como, ah, pero iba alcoholizada, ¿no? O iba, consumía algo, o en la sangre tenía tal sustancia, o sea, como ese tipo de cosas de que si no eres como una víctima bien portada, etcétera, pues entonces hay como otro tipo de justicia o aplicación de justicia o justificación, ¿no? O esto que decía Bobby también respecto a la esencialismo romántico de los indígenas y así, ¿no? Porque supuestamente tienen una conexión con la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, jamás van a poder hacer el mal o ejercer daño, porque no, porque tienen un contacto con la tierra, o son orgánicos, o quién sabe qué cosa, o lo que sea, ¿no? O incluso, por ejemplo, con niños. Yo últimamente he trabajado mucho con niños, infancias, niñeces, que es como esa romantización de que, por ejemplo, no pueden hacer el mal. O sea, como esta idea de que son inocentes, entre comillas, ¿no? Como si no pudieran desde muy temprana edad tener conciencia perfectamente de que pueden chingar a algo, ¿no? Violentar, joder, dañar, etcétera. Entonces, nada, como que yo siento que aplica para un montón de jerarquías, ¿no? De descolmillamiento. Nada más eso. Patti tiene levantada la mano. Sí, justo con lo que dijo Mau ahorita, como que siento que ya pude articular un poco mejor lo que estaba pensando al principio, porque siento que justo la crítica va hacia, o sea, esta cuestión del lobo sin colmillos, como el lobo que importa que haya sido asesinado puesto que es víctima. Siento que es un poquito como si solo importara la civilización contra sí misma, ¿no? O sea, como de, ay, el sistema la cagó. No es que el sistema esté mal en sí mismo, ¿no? Y me recuerda un poquito como este estos fenómenos coloniales, que también siento que resuena con lo que decía Lorena, de realmente solo la cagamos cuando exterminamos a la Europa misma, ¿no? Europa exterminando a todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé, siento que tal vez por eso como resuena tanto como este vocabulario y estos preceptos de hace no sé, 80 años, hace 200, 500 años. Siento que es como justo eso, el sistema tratando de sobrevivir como sin aceptar que está fallido o que es cruel en sí mismo y simplemente diciendo como de, ups, estos daños colaterales, pero solo de los lobos sin colmillo, ¿no? Los lobos con colmillo no es que tengan como esta justificación legítima de defenderse, puesto que el sistema no es malo, ¿no? No sé, como que siento que por ahí va, no sé si lo articulé bien, pero... Eso me lleva a pensar. No puedo encontrar dónde está la mano acá, pero bueno, seguiré buscando. Me pasa algo a mí y es también con las cifras de muertos. Las cifras de muertos son como atroces, pues obviamente como se vuelven un número, las personas y ya, pero pasa algo además y es, que por lo general, los hombres no aparecemos en esas listas. Es como que esas listas son de mujeres, niños y ancianos.
y los hombres quedamos omitidos de esas listas. Es como si por el hecho de ser hombre ya hubiera una culpa en esto, pues, ¿cierto? Como que son vidas que valen más para esa razón del pesar, es lo que quiero decir, por esa razón de una pena, una tristeza por el otro que muere. La vida de un niño, obviamente, como que era esa empatía de la que hablaba Ricardo ahora. Diego, perdón. Diego, ¿cierto? Eh, Creo que va más en esa dirección, como generar un relato de, de la víctima. Y alguien, perdón, este, gracias, Roberto. Eh, sí, Lorena quiere comentar algo. Sí, vamos. Hace poco estaba revisando un proceso de restitución esto era para Angola. Y básicamente cuando se hizo, no, era para el Congo. Y básicamente cuando se dio la guerra de independencia del Congo, una de las personas, uno de los hombres que participaba en esta guerra de liberación, en ese momento se me está yendo el nombre, ahí lo desaparecen, lo pican, lo desaparecen, pero los oficiales agentes del Congo se guardan 3 dientes de la persona, de esa persona. De la persona no se vuelve a saber nunca nada, pero los dientes viajaron desde el Congo hasta Bruselas. Estos dientes estuvieron guardados en una caja como si fueran el mayor trofeo de la victoria belga en el Congo, como si hubieran conseguido esto, pero eran 3 dientes. Paradójicamente siguieron la ruta y este hombre que había sido ese general empezó a crear cuentos ficcionales sobre esos dientes, pero teniéndolos en su casa, teniéndolos en su poder, subordinándolos, siendo el dueño de estos dientes. Y comienzan a revisar estas novelas y se dan cuenta que probablemente esta persona podría ser, haber sido el asesino de esta otra. Y realmente toma los dientes, le hacen el ADN y determinan que sí hubo un asesinato, además que es la punta del iceberg de todo un genocidio en el Congo y que los dientes tienen que ser restituidos al Congo. Entonces, esto lo imagínense que ha pasado 50 años y solo en el 2023 los regresan y hacen un funeral. O sea, yo pienso en todos estos procesos, en el descolmillamiento, en esa idea de eh, también el valor de la perla, en esta, como el valor del elefante, del diente del elefante. Sí, aquí hay una profunda conexión entre el animal, el ser domesticado, el ser anulado, la manera en que toman de ti y te convierten en un amuleto, también del recuerdo del poder y del encumbramiento de una ideología, de una forma civilizatoria tan violenta, ¿no? O sea, lo veo en varios casos, pienso mucho en esto de los dientes como un símbolo muy fuerte, ¿no? De domesticación. Muchas gracias, Lori. ¿Alguien más quiere comentar algo? Que de hecho, como con lo que habla Lore, también, a la fauna salvaje, pues digamos, cuando tienen dientes, por lo menos en Colombia se ve mucho. Seguro que acá también, cuando un tigrillo o un felino lo agarran, o sea, los narcotraficantes por lo general les encantan estos animales de mascotas, de las primeras cosas que hacen es mandarle a quitar los colmillos. Se vuelven sí, una mascota o alguien ya sin poderes. Es una pérdida de poder. Eh, gracias, Roberto. Lorena apunta en el chat que es Patrice Lumumba, que es un líder de la independencia. Este, ¿quién más quisiera apuntar algo, comentar algo?
¿Quieren que pasemos a la siguiente parte del texto? ¿Quién se anima? ¿Quién muere de ganas? ¿Quién dice yo? Yo puedo seguir si quieren. Perfecto. Gracias, Diggy. Espera, loca. ¿Quién está humanizada? Shirin Abu Akleh era una persona porque era una persona, pero para el estadounidense promedio, ella era una persona porque era mujer, era cristiana, estadounidense, una periodista que llevaba un chaleco de prensa claramente marcado. Incluso tenía un perro. Cuando morimos, para que salgamos en los titulares o para que nuestra muerte importe, necesitamos haber muerto gente espectacular o haber soportado una muerte espectacularmente violenta. Y cuando digo espectacularmente violenta, pienso en alguien como Mohamed Abu Khadeir, un chico de 16 años que vivía frente a mi escuela secundaria pública en Shufat, en la Jerusalén ocupada, que fue secuestrado frente a su casa y quemado vivo por colonos israelíes. ¿Qué significa practicar una política de apelación? Durante décadas, periodistas y trabajadores culturales bien intencionados utilizaron un marco humanizador en su representación de los pueblos oprimidos con la esperanza de contrarrestar la representación tradicional de los palestinos como terroristas. Esto no solo produjo una dicotomía falsa y aplanadora entre terroristas y víctimas, sino que la victimización que emerge dentro de este marco es un victimismo perfecto, un requisito etnocéntrico de simpatía y solidaridad. A menudo damos demasiado énfasis en la no violencia de una persona oprimida, en su noble profesión y en sus discapacidades. Le llenamos de elogios. Y hacemos esto no solo en el contexto palestino, sino también con respecto a las víctimas afroamericanas de la brutalidad policial. Eran artistas, o tenían enfermedades mentales, o estaban desarmados. Es como si condenar al Estado por sancionar la muerte de una persona negra solo fuera permisible si la persona asesinada es un modelo aséptico de ciudadano estadounidense. Se puede decir lo mismo de las víctimas de agresión sexual. Debemos recordarle al oyente que la víctima estaba sobria y vestida apropiadamente. Ahora bien, obviamente, no estoy diciendo que las personas que participan en una política de apelación deban ser quemadas en la hoguera. Mucha gente lo hace de buena fe. Muchas veces dicen que es una estrategia. Cuando decimos que Shirin Abu Akleh era estadounidense o que Alaa Abdel Fattah, el prisionero político egipcio, es británico, decimos que hay una estrategia detrás de esto. Eso lo hará más identificables para el público estadounidense. Hará que la justicia sea más accesible para ellos. Pero de hecho, esto solo reduce el alcance de la humanidad para el resto de nosotros y refuerza una jerarquía de sufrimiento. Hace que el requisito de volverse humano sea mucho más limitado y difícil de alcanzar. Y tales prácticas de lo que llamaré descolmillamiento reproducen el orden cultural dominante en el que a los palestinos se les priva de su capacidad de acción, de su derecho a la autodeterminación y, en última instancia, de su permiso para narrar, como lo expresó alguna vez el académico palestino Edward Said. Gracias, Diggy. ¿Alguien quiere comentar esta parte del texto? Pues, bueno, si nadie se anima, a mí se me ocurre algo. Ahorita que estaban, bueno, durante la conversación previa, estaba pensando me acordé de no me acuerdo si era como una conferencia o una conversación como de un programa de noticias, algo así, pero hablaban de la, como la imagen del terrorista desde la perspectiva estadounidense y especialmente contrastando el papel, por ejemplo, de figuras como Osama Bin Laden eh, y contrastándolo con Hamas. O sea, cómo, y sobre todo haciendo análisis del discurso en los medios de comunicación. ¿Cómo es que en los medios de comunicación, eh, a los pocos días del 9/11, ya estaba circulando de manera muy global y repetida la imagen y el nombre de Osama Bin Laden? Y en el caso de Hamas, en el caso de Gaza y en el caso del 7 de octubre, no, o sea, en los medios de comunicación occidentales, no hay, digamos, un líder, a pesar de que Hamas tiene líderes, se tiene varios líderes, porque no es únicamente una organización armada, sino también es
es un partido político y tiene como, está estructurada de muchas maneras, o tiene como diferentes, digamos, secciones. No hay un líder, o sea, no, el líder de Hamas o los líderes de Hamas no son conocidos así de manera pública como Osama Bin Laden. Y dicen quienes hacen estos análisis, que no me acuerdo, creo que era un programa español que se llama La Base, ahí decían que eso era también una operación de Israel para justificar, por un lado, pues la persecución o sea, bueno, toda la guerra que están haciendo, pero también el exterminio del pueblo palestino en su conjunto, ¿no? Como que el malo no es una cabecilla, o sea, no es Osama Bin Laden, sino es Hamas, y Hamas también haciendo ese vínculo que mencionaban también antes de cómo hay ciertas, bueno, y que menciona el texto también, la resistencia palestina armada, la actual, la que está en Gaza y la que tiene más visibilidad, pues es la de Hamas. Este, eh, pues generalmente las personas que militan ahí, pues son hombres y son de cierta edad, ¿no? Entonces, también es una forma de justificar o de contabilizar los muertos o las personas que se exterminan, eh, casi haciendo esa equiparación entre la, el- la militancia palestina o la resistencia palestina, es equivalente a terrorista, y por otro lado, o sea, cualquier hombre cis, más o menos en sus adolescencia hasta sus 40 50, es potencialmente un terrorista de Hamas, ¿no? Es decir, es un lobo con colmillos. Entonces también está eh, interesante también el texto desde el sentido del discurso mediático, ¿no? O sea, cómo es que estos eh, discursos también tienen, pues, un sentido eh, político e ideológico muy fuerte. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sobre esto, sí, creo que no había pensado eso, pero sí, a lo mejor está bueno pensar cómo se está utilizando, cómo se construye y cómo se utiliza la figura del terrorismo en casos diferentes acá, ¿no? Aunque sí desde la islamofobia y sí desde este descolmillamiento, pero de manera diferente, ¿no? Como dices, cómo se construye la imagen del personaje, clarísimo en el caso de tal o bla, a lo mejor eh, cómo funciona en relación al tipo de violencia que se está ejerciendo, el tipo de violencia militar, directa, de guerra, etcétera. Porque entiendo también que esas como figuras de el malvado terrorista individual, pues a lo mejor sirve en un contexto de invasión, ¿no? Por ejemplo, invasión de un lado a otro, como de que ese güey es tan ágil que es un gran enemigo, entonces nos lo movemos libremente desde Estados Unidos, mandamos cosas, anda por ahí escondido en cuevas y eso a lo mejor permite avanzar en muchos territorios y a lo mejor del otro lado, el tipo de colonialismo más de asentamientos que se practican en Israel, pues a lo mejor es más funcional el otro tipo de terrorismo difuso, ¿no? Porque no es que te vayas a ningún lado, sino que tienes que exterminar a toda la población, ¿no? Pero, pero sí, pero también por otro lado okay, están haciendo un ruido aquí. Pero por otro lado también se les puede salir de control porque justo hay muchas como reivindicaciones de que precisamente el movimiento es difuso pero que eso al mismo tiempo alimenta resistencia, ¿no? Porque no vas a capturar a uno. Entonces, como que ahí, nada, me quedé pensando cómo funciona de acuerdo al tipo de acto colonial que se está ejerciendo, ¿no? O de guerra, o lo que sea, ¿no? Lorena tiene la mano levantada.
yo pienso exactamente lo mismo que Mauro. Sí, hay que ver las características del modelo de captación territorial y poblacional. ¿Qué sucedía con la figura de Marcos? A ver, como equiparando, Marcos somos todos, pero ¿por qué en el Estado mexicano de la era neoliberal de los 90 era importante tener un cabecilla? Sí, él comenzó siendo el cabecilla, pero yo siento que el poder aprendió que el cabecilla eh, podría cortar realmente la extensión de un proceso militarista a largo plazo. Entonces, es tal vez más interesante para este sistema, para ese sistema enemigo, decir, bueno, son todo. Y esto va a ir por fases y por periodos, ¿saben? Y así como, o sea, puede ser dual y jugarles una mala pasada, pero también puede ser supremamente servir a la manera en que necesitan limpiar territorialmente esto. Como hablábamos un poco de cuáles eran las transformaciones de la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? También. Y hay que limpiar el territorio para poner otro por encima. Inmobiliaria, bancos, sistema estatal. De hecho, aquí también eh, plantean el problema a través de la nacionalidad del Estado, ¿no? De los bordes del Estado. Y plantean el problema de la religión, ¿no? Como un surplus de la víctima, o más bien como un ah, modelo que define quién es la víctima apreciable y quién no, como hemos hablado. Y ha pasado, o sea, a quién buscan en México más rápido, a no sé quién que se perdió, pero el resto de la sociedad sigue siendo diseminada y desaparecida en un sistema complejísimo de desaparecimientos. Pienso eso, pero sí concuerdo mucho con Mao sobre la figura de un terrorista, ¿no? De un cabecilla. Lobo, Lobo, ¿estás ahí? ¿Quién se anima? ¿Quién, quién más tiene preguntas? ¿Quién quiere comentar? ¿Continuamos con la lectura del texto o quieren comentar algo más? Yo estaba pensando como eso que mencionaban, ay, no, algo que no mencionó, creo que Patty, sobre la línea del ser de Fanon. O sea, está continuamente otra vez reactualizándose y forma parte del inconsciente de la población global. O sea, hay vidas desechables, hay vidas que no importan, y esas son las vidas terroristas. Hay vidas que sí importan, que son las humanizadas, y esas siempre tienen que apelar justo al sentido del mundo occidental. En el caso que plantea acá el texto es justo el pasaporte. Entonces tienes que comprobar que estás atado o eres ciudadano de una de las naciones occidentales para ganarte esa humanidad. Fuera de ese pasaporte, en realidad lo único que te queda es habitar el espacio de víctima, y para ganarte esa humanidad es a partir de la empatía de quien atestigua la imagen de tu espectacularización, de tu muerte espectacular. Entonces ahí como en este torcimiento de la línea del ser, justo ahí hay una situación que pensar bastante, o sea, en cómo se está construyendo también y cómo estamos construyendo las ideas de quién vale y quién no vale dentro de las dos retóricas, tanto la retórica de izquierda como la retórica de derecha, o sea, quién vale y quién no vale. De repente, por ejemplo, yo me encontraba con argumentos es que lo que tú estás diciendo es lo mismo que ellos hacen. O sea, al decir, por ejemplo, este argumento me lo dijeron una vez en una cena en la que estábamos un grupo de amigos y salió alguien a defender que no, es que hay que incluir al israelita sionista dentro de las conversaciones. Y yo le argumentaba, bueno, al nazi nunca se le incluyó. Al nazi se le dio el putazo en la cara y se le mandó a la cárcel.
porque a ellos sí. Es que si tú haces eso, estás haciendo lo mismo que ellos hacen. Entonces, esa línea del ser juega, es una trampa también. O sea, juega, es una forma muy torcida, porque está totalmente torcida por la idea de democracia liberal burguesa. Entonces, todo mundo tiene que estar sentado en la mesa para llegar a este ideal de la escucha y del entendimiento y de la tolerancia mutua, pero cuando hay una autodefensa, cuando hay un gesto de defensa cualquiera, es automáticamente se te quita de la mesa y se te deshumaniza. Entonces, al israelita solamente se le humaniza porque tiene el apoyo de Occidente. Sin el apoyo de Occidente, Israel sabe perfectamente que no tiene ese estatuto de humanidad. Entonces, por eso también mantienen a raya la posibilidad del acuerdo de los dos estados, porque otorgarle la humanidad a través de la ciudadanía al palestino es básicamente sabotear la estrategia sionista de la vida que no vale. Entonces, la pregunta es también cómo darle forma a esa ética sin caer en esas trampas de retórica y sin caer también en la necesidad de argumentar a través de la espectacularización de la violencia. Que en este momento también al palestino que está ahí en Gaza es lo único que le queda. O sea, apelar a la imagen como una forma como de chingado. Aquí está el testimonio, aquí está la evidencia, aquí está esa imagen, no a manera de espectacularizarla, pero el sistema la transforma en espectáculo. Pero la transforma en espectáculo justo para victimizarlos, revictimizarlos y apuntar a esa abstracción que es Hamas. Que como dices, jamás no tiene un líder, jamás no tiene rostro, como ha pasado en guerras, en intervenciones pasadas en la región. Y acá creo que también juega muy cabrón el feminismo blanco, en hacer una abstracción del elemento jamás y fomentar una narrativa de mujeres y niños como las víctimas y borrar así a los hombres palestinos, es una ecuación para justo mantener a raya a través de la moral del feminismo blanco esa línea del ser y del no ser. Entonces, mujeres y niños sí son vidas a salvar. Hombres palestinos, no, ellos seguros son jamás. Y eso se logró gracias al feminismo blanco, que también ha postulado a Medio Oriente como el terror de la liberación de la mujer, porque no les permiten no usar el hijab, porque miran, las obligan a casarse, porque miran, y todos estos prejuicios desde la mirada occidental blanca sobre la región, y ahí también se coloca esa línea del ser. Entonces, creo que también es bien importante detectar esos mecanismos que refuerzan la línea del ser y arman retóricas de discurso y del manejo de la imagen a partir de la misma. Vas. Creo que Patti había alzado la mano y Ah, Lorena. sí, Pati. Ujú. Gracias, Vicky. Sí, me había quedado pensando igual, con la intervención de Mau del subcapítulo pasado y ahora con lo que dice Diego. Ahorita estoy investigando mucho sobre, pues justamente la política de la imagen y ayer leí un artículo muy interesante que hablaba sobre Vals con Bashir y justamente decía, ok, dentro de los documentales animados, particularmente lo que se trata de hacer es reconstruir visualmente un evento que no fue filmado y que se necesita recordar o se ha olvidado y se quiere como rescatar del olvido, ¿no? Pero hace una crítica que justamente, o sea, yo cuando veo Vals con Bashir es una película que me encanta y no lo había pensado, pero justamente todos los recuerdos que recrea son desde el punto de vista de los soldados israelíes, ¿no? Que pues sí, ha de ser súper jodido ser un soldado israelí porque además te obligan a los 18 y básicamente no, pues sí, no tienes mucha opción más que ir a la cárcel y demás, y a juicio y bueno. Pero justamente habla acerca de que las imágenes que se muestran
de la población palestina es justamente estas imágenes documentales que hay después del ataque a los campos de Sabra y Shatila, que también Said habla de eso en ese artículo que se cita, y que justamente son imágenes de personas, pues obviamente, ¿no? Sufriendo terriblemente este acto de extrema crueldad y deshumanización, pero justamente lo que el artículo se pregunta es por qué este director no se atrevió, si sí se atrevió en el caso en el suyo y sus compañeros israelíes, por qué no se atrevió a imaginar o reconstruir o preguntar lo que esta población pudo haber sufrido, pudo haber vivido. Y por qué solo como limitarse otra vez como a esta representación que ahora leyendo esto como claro, o sea, cae nuevamente en esa victimización porque lo que más se muestra en estas imágenes pues son mujeres, niñas, en algunos casos pues sí, cadáveres, ¿no? Pero por ejemplo me acuerdo, creo que sí era en esa película, hay una escena en la que un personaje dice que no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, o sea, un soldado, de lo que estaba haciendo hasta que vio a una vaca muriéndose. Y ahí sí el director como que lo recrea, ¿no? Entonces a mí me despertó mucho como esto claro, como a quiénes seguimos retratando de la misma manera y a quiénes estamos olvidando de tan siquiera dar como esta opción de narrarse, ¿no? O de renarrarse. Y nada, me quedé pensando en esto y también como en todas estas cuentas que han salido mucho en redes sociales, que siento que eso es algo muy distinto a lo que sucedía, no sé, hace 10 años, 50 años, que ya un poco como que son herramientas que muchas personas pueden utilizar como para contar su propia historia y que no todas son como este morbo o justo lo que decía, ¿no? El espectáculo de la tragedia. No sé, personas que tienen, por ejemplo, estos esfuerzos de preparar comida o de llevar circos, como ese tipo de instrumentos también se me hacen muy interesantes como para contrarrestar estas imágenes, por ejemplo, documentales o de reportaje como del pueblo palestino siempre sufriendo y no dando como más alternativas que al final pues esos medios pues eran también los medios hegemónicos que eran permitidos por Israel como que pudieran ir a filmar, ¿no? Y nada, me quedo pensando en eso. Gracias, Pati. Lore tiene la mano levantada también. Sí, justo fue hace 15 días, creo, Más allá de la propaganda, leíamos un texto también de Judith Kiss Espinosa sobre la idea del progresismo eh, de género a través de unas dinámicas de propaganda que precisamente volvían a establecer estas dinámicas de eh, eh, liberación, secuestro, casamientos forzados, liberación de las disidencias sexogenéricas. Y entonces Spinoza precisamente respondida también desde su praxis. ¿A quiénes nos preguntan eso? A las feministas blancas que son progresistas. Si me lo preguntan a mí, decía ella, eh, a mí, que pertenezco a un grupo en peligro de extinción, que conozco de la razón racista y el sometimiento a las formas de modernidad, de esclavitud y explotación, pues no lo veo que sea hacia adelante el sentido del futuro ideado por la modernidad. Entonces, también hay una conexión entre la forma en que el feminismo blanco se estableció como un camino o un vehículo de la modernidad para dejar a todas las formas subsecuentes a esa cosa llamada esa otredad fuera de esta lógica. Todo lo que podamos hacer para liberarnos está mal visto porque no entra en la lógica del progresismo y de la modernidad. Eso justamente era como la conclusión de que llegábamos en esa sesión, ¿no? Ahí está un poquito la conexión. Ya. Muchas gracias, Lore. No sé si alguien más quiera comentar
el texto o lo que se ha compartido, o continuamos con la lectura. Entonces, creo que continuamos con la lectura. ¿Quién se anima en esta ocasión? ¿Quién quiere seguir? Yo continúo. Muchas gracias, Jimena. ¿A quién se le guarda luto? He aquí otra situación de la víctima perfecta. Estaban estos dos jóvenes hermanos nacidos en Beit Rima, una aldea cercana a Ramala en la Cisjordania ocupada. Uno de ellos tenía un trabajo bien remunerado en un banco árabe islámico y el otro estudiaba ingeniería informática en la Universidad de Birzeit. Provenían de una familia acomodada. Cuando el ejército israelí estaba atacando su aldea, la cual está ilegalmente ocupada, estos hermanos defendieron su comunidad con piedras y todo lo que encontraron, y por esto recibieron disparos. Ambos fueron asesinados con pocos minutos de diferencia. Yawad y Tafer Rimawi eran sus nombres. Desde entonces, su hermana Rua Rimawi, que había estado estudiando para ser doctora pediatra, ha trabajado en un campo en el que prácticamente no tenía experiencia previa, en hacer campañas. Ella ha estado compartiendo elogios y anécdotas sobre sus hermanos con sus seguidores de redes sociales. Después de cada publicación en las redes, ella se derrumba, me dijo. Quiere mantener viva su memoria, especialmente porque existen en un marco en el que los palestinos asesinados a diario reciben poca o ninguna atención de los medios. Pero es difícil, me dijo, convencer al mundo de que la vida de tus hermanos importaba. No basta con que hayan sido asesinados. Ella debe demostrar que tenían carreras y que no estaban ansiosos por arrojarse a la muerte. Tenían ambiciones y sueños, como cualquier otra persona en el mundo. He estado siguiendo a Rua durante el último mes mientras intentaba publicar un ensayo de opinión sobre sus hermanos. Se lo presentamos a The Guardian, The Washington Post y Los Angeles Times. No probamos con The New York Times. Todos ellos rechazaron e ignoraron el artículo. Cuando hablamos con un experto en medios sobre esto, nos dijo que su artículo no se publicó porque sus hermanos arrojaron piedras al ejército. Su victimización no fue el victimismo perfecto, por lo que no consiguieron un lugar en el LA Times. ¿Continúo? ¿O... Pues sí, yo diría que sí. No sé qué opinan los demás, qué dicen. ¿Quieren comentar algo? O si no, que continúe leyendo. Dani, yo sí quiero comentar algo. Perfecto. Como que eso me recuerda mucho como la protesta social de Colombia hace como un par de años, ¿cierto? Y yo creo que como que aplica a todas partes acá también y el caso típico de los infiltrados y es que, a ver, son como varias cosas. Por un lado, obviamente, cuando los que protestan porque han sido violentados toman la violencia, ¿cierto? Eh, esa violencia se vuelve una justificación para atacarlos y para hacer lo que quieran con ellos y los medios acaban. Entonces, por ejemplo, en Colombia teníamos la primera línea y la primera línea lo que hacía era defenderse o atacar incluso en algunos casos a la policía, porque se sabe que hacen esta sociedad, ¿cierto? Y eso se convertía en una razón para deslegitimar a todo un movimiento de un montón de gente que salía a marchar, ¿cierto? Y se convierte en una razón para apuntar con armas a matar a esas personas o a dejarlas mutiladas de alguna manera. Incluso había una frase muy curiosa que es que protesta así, pero no así, y era protesta, el no así era precisamente quitándole la violencia a los que marchaban, ¿cierto? Incluso se propuso un exministro de defensa hacer un marchódromo, o sea, que la gente marchara como en una cancha de atletismo, dándole vueltas a la cancha de atletismo y que se evitara cualquier tipo de contacto con la población. O sea, unas cosas ridículas. Y creo que ahí cae, o sea, como que juega mucho, es como lo que se espera, como que hay que ser, hay unos roles que son permitidos, y es como, creo, sobre lo que va esto, como que son permitidos, hay que
al que, al que se opone, que se subleva, ¿cierto? Que tiene que jugar al juego del otro, ¿cierto? Tiene que ser racional, tiene que ser calmado, tiene que ser como si ya la violencia económica o inclusive la violencia física no hubiera sido aplicada sobre la persona toda su vida, ¿cierto? Entonces, creo que se entra en un juego muy raro ahí y también como en un juego que permite jugar esos roles nada más y que niega la posibilidad de muchas otras formas de ser, ¿cierto? Incluso creo que la izquierda también cae mucho en eso, ¿cierto? Como que si eres una persona racializada, pues deberías eh, eh, darte cuenta de todos los tipos de racismo y no solamente del tuyo. Y no, precisamente hay personas racializadas que son racistas, ¿cierto? O hay feministas que son machistas, ¿cierto? Como en otras cosas, o que tienen una mirada colonialista en otro montón de cosas. Entonces, como que creo que caemos en esos esencialismos y en negarle la posibilidad a las personas de ejercer sus propias agencias o inclusive de criticarlas cuando son personas que en unas cosas son víctimas, pero en otras son victimarios, ¿cierto? Como que solamente se pudiera hacer o lo uno o lo otro. Y como que creo que va en lo que decía ahorita Diego, ¿cierto? Que, y es lo que quieren también con los israelitas, volverlos unas víctimas. Ellos son unas víctimas y el que no es, eh, es, está en contra de ellos, ¿cierto? Es un antisemita, o se es antisemita o se es semita. No existe un punto intermedio, no existen otras formas de ser. O se es, o se es se hace una protesta que vale o que no vale y la razón es la violencia. Si hay violencia, no vale. O si hay razón incluso, o sea, si hay una forma de protesta que no sea el ser o la víctima o ser el terrorista, llega más allá. Muchas gracias, Roberto. Creo que Mauro quiere decir algo. Sí, 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 rápido iba a... Ahí ya quiero que la mano está. Sí, 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 yo creo que está chido, también me hace sentido lo que comenta Roberto. Creo que también tiene que ver en algún punto el texto también habla como de esto de que el chico que está hablando dice, yo suelo ser muy bromista o hago bromas o así en mis charlas o lo que sea. Entonces le han preguntado como de cómo se puede reír, ¿no? ¿Cómo puede hacer chistes? O sea, si él siendo palestino o como si ser palestino siempre tuviera que estar llorando y así, ¿no? Entonces sí veo que hay como creo que el texto apunta a eso, ¿no? O sea, como que siempre hay una simplificación, un aplanamiento de la subjetividad y como una liberación en este caso tendría que ser el reconocimiento de una subjetividad completa, ¿no? O integral o completa. Y eso significaría una subjetividad que puede ser contradictoria, ¿no? O sea, que puede ser compleja al grado de ser contradictoria, ser incongruente, cagarla, decir mamadas, lo que sea, ¿no? O sea, es como lo completo del espectro de la humanidad, ¿no? Así, tal cual. Entonces, el quitar la humanidad es como aplanarlo, simplificarlo y estar como eso, ¿no? O sea, que a fin de cuentas es cosificación también, ¿no? Entonces, creo que apela como a la subjetividad completa, incluso en sus contradicciones, ¿no? Luego, quería mencionar otro ejemplo, ahorita que me estaba como, me recordó a otras experiencias, por ejemplo, en el caso lo que he visto en México de madres de buscadoras de desaparecidos y así, que ha habido como, he visto como unos relatos en donde ellas cuentan eh, cómo es difícil transmitir un poco esas búsquedas de desaparecidos, porque siempre porque además son madres, son mujeres, ¿no? Y además perdieron o están en esa búsqueda, entonces son como la víctima, son como el objeto de la victimización doble o triple todo el tiempo, ¿no? Entonces hay como relatos pues, además luego se van en caravanas, viven juntas semanas, meses, no sé qué,
Y pues obviamente en algún punto pues van a la fiesta, hacen desmadres, cotorreos. Entonces, pero la prensa, siempre que llegan a un lugar, les exige como esta imagen de la madre sacrificada, llorando, pidiendo justicia, como otra vez como apelando siempre, ¿no? Como esa parte como de conmiseración o algo así. Entonces, nada, me resonó también a eso, porque era como que, bueno, ya estamos hartas de que nos quieran llorando todo el tiempo, ¿no? Pidiéndole ayuda al gobierno, lo que sea. Entonces, también creo que como que aplican en esos contextos también, ¿no? Eh, y ya creo que eso era ahorita lo que me acordé. El otro ejemplo que observo de descolmillamiento es que a estas madres como que siempre las quieren llorando y en un relato, una crónica que leí, que era como de que en una fiesta se estaban echando unos tragos y los periodistas, la prensa como que luego las veía feo, ¿no? Porque pues no, es como, te estás divirtiendo, no mames, tienes que sufrir, ¿no? Pero, o sea, no pueden ya ni fiestear, ¿no? A gusto, porque pues siempre les están viendo mal. Pues bueno, nada más era el ejemplo. Gracias, Mau. ¿Alguien más quiere comentar lo que comparten o continuar con la lectura? Si continuamos con la lectura, ay, Me perdón. recuerda mucho, Dani, Sí, en el ámbito del arte, sí, como la pornomiseria, ¿cierto? O lo que esperan del arte de los latinos también, por ejemplo, o del arte de los negros, o del arte de las mujeres, como que tienen que entrar en unos paradigmas de enunciación que tienen que plantearse desde el nivel de la víctima. Siempre hay una subjetividad que es victimizada y tiene que enunciarse desde ahí, como si no existieran otras posibilidades. Entonces creo que, y también la manera en la que se representa lo que, como que vamos a poner a unos pobres, eso, mancheles la cara, póngales betún, ¿no? Que se vean manchaditos y sucios, y no, y como se vuelven roles que son esperados. sí, sí, no, coincido completamente. O sea, desde la producción de imágenes, pues sí se carga bastante ese problema de la pornomiseria y lo que apunta el texto del descolnillamiento también sucede desde las propias, digamos, subjetividades y lo que comparte o compartió Jimena hacia el inicio de la conversación. O sea, creo que bueno, además de esta idea de Fanon del ser y no ser, también creo que sería importante revisar o leer en algún momento las nociones de Fanon sobre la violencia, porque creo que también ayudan mucho o sea, como que siento que complementan bien estas propuestas de este autor, el Kurt Mohammed, eh, sobre todo para pensar quién tiene ese derecho, ¿no? O sea, quién tiene el derecho a la violencia y quién no. Pero sí, creo que da para bastante la conversación. También está ese otro texto, Dani, de Malatesta, de la violencia como factor social, también está directo. ¿Podrías ponerlo aquí en el chat para... Sí, claro que sí. Ahorita yo también pongo el capítulo ese de Fanon. Ahí pongo el nombre. ¿Quién más quiere comentar? O continuamos con la lectura. Y si continuamos con la lectura, no sé si Jimena quisiera continuar leyendo o alguien más se quisiera sumar. Pues me rifo. Gracias. ¿Quién tiene el micrófono? Por lo general, prefiero centrar mis conversaciones en informar sobre la brutalidad sionista en lugar de abordar los desafíos de la represión, porque estos desafíos inevitablemente palidecen en comparación con la represión y la violencia que sufren los palestinos en el terreno. Pero esa misma violencia es precisamente la razón por la que a veces debemos abordar estos predicamentos de la representación que atrapan a los defensores de la liberación palestina en el mundo occidental. En 1984, en respuesta a la guerra entre Israel y el Líbano, Edward Said publicó un ensayo, Permiso para narrar, donde criticaba la cobertura sesgada de la guerra por parte de los medios occidentales, los cuales favorecían la narrativa israelí y suprimían el punto de vista palestino.
Hoy nos encontramos en una situación muy similar. Los políticos y analistas israelíes aparecen en la televisión para enmarcar el llamado conflicto, mientras que solo las víctimas palestinas tienen esa oportunidad, y aún así no son tan entrevistadas como interrogadas. Estoy en una posición única. Por un lado, soy una víctima que perdió su casa, o bueno, cuya casa está en Sheikh Jarrah. Fue robada por los colonos. Y por otro lado, soy periodista, soy escritor. De vez en cuando estuve invitado a CNN. Bueno, una vez. Parece que nunca me invitan al mismo canal 2 veces. Pero quiero investigar por qué a veces me dan el micrófono. ¿Es porque soy agradable a la vista? ¿Es porque hablo con acento americano? Tal vez. He estado haciendo promoción pública durante años, y a veces me preocupa que no sea por mi cerebro, sino que sea un caso de tokenización. Cuando tenía 11 años, estuve en un documental y luego me llevaron en un avión al Parlamento Europeo y al Congreso de Estados Unidos. Y recuerdo que fui a una tienda en Jerusalén y compré gafas falsas para parecer elegante. Me senté en el podio del Parlamento Europeo y del Congreso sin tener ni idea de qué diablos estaba pasando. Pensé, vaya, creen que soy tan maduro y sensato. Años más tarde me di cuenta de que ese no era el caso. En el apogeo del Unity on Pricing del 2021, me, me contactaron en nombre de las oficinas de varios senadores y congresistas estadounidenses, incluido Chuck Schumer, y me preguntaron, cito directamente el texto, si podía proporcionarles a ellos un niño palestino que presentara su sueño de lo que significa la paz. Para traducir esta petición, el único palestino lo suficientemente seguro como para sentarse en sus mesas es un niño. El público occidental, al igual que sus políticos, no está dispuesto a involucrarse con los palestinos adultos, cuyas duras críticas podrían potencialmente ofenderlos. Debido a esto, cargamos a nuestros hijos con la responsabilidad de darles a los humanos ojos para la humanidad. Enviamos delegaciones de niños palestinos al Capitolio. Les hacemos memorizar PowerPoints sobre la paz y la coexistencia. Les decimos que muestren imágenes de su sangre y de sus miembros amputados con la esperanza de que esto cambie la mentalidad de los estadounidenses que reciben mucha propaganda. Sí, sino de ellos mismos como propagandistas de peso pesado. Lo sé, de nuevo, de primera mano, porque me dedicaba a esto cuando era muy joven. Pero incluso yo no soy de ninguna manera una persona fácil de digerir. Mira a tu alrededor, hay como 7,000 policías aquí. Había muchos artículos, declaraciones y folletos protestando contra esta conferencia antes de que empezara. Aparentemente soy peligroso. Entonces, si no siempre puedo conseguir el micrófono, ¿quién puede hacerlo? Seguramente la persona a la que homenajeamos hoy, Edward Said, uno de los intelectuales públicos más célebres de nuestro tiempo, puede tener el micrófono. Bueno, incluso Edward Said, una persona de su estatura y de su prestigio, en un momento dado no consiguió el micrófono. En 2000, Edward Said visitó el Líbano. Arrojó, según sus propias palabras, un guijarro contra un puesto de vigilancia israelí en la frontera. Todos se enojaron. Edward Said ya no era humano, ya no podía hablar en su idioma. El titular de un artículo de Columbia Daily Spectator sobre él era Edward Said acusado de lapidación en el sur del Líbano. La Sociedad Freudiana de Viena canceló una conferencia con él. El Washington Post publicó un artículo que comenzaba diciendo que Said era demasiado corpulento, demasiado distinguido para arrojar piedras en dirección a los soldados israelíes. ¿Podría ser que Edward Said se haya unido a las filas de los lanzadores de piedras palestinos? Es un artículo muy condenatorio, pero otras personas pensaron que no lo suficiente. Dos autores respondieron en el Daily Spectator. La frase inicial nos inquieta. Ya nos parece implicar que el acto de arrojar piedras a través de una frontera internacional contra civiles y soldados desconocidos de un país vecino sería aceptable, o al menos comprensible si lo realizaran personas comunes y corrientes, individuos más jóvenes, menos corpulentes o distinguidos. Calificaron su acto como un acto gratuito de violencia aleatoria. Entonces, si alguien como Edward Said no siempre puede conseguir el micrófono, ¿qué palestinos tienen derecho a narrar? Israelíes. De vez en cuando sale un político israelí y dice, les daremos otra Nakba, les daremos un genocidio. Te enviaremos a hacer las maletas a Jordania. O un soldado israelí que no puede dormir por la noche porque recuerda a los niños que mató. Realiza una gira de conferencias por Estados Unidos. O se cita a Theodor Herzl,
uno de los pioneros del sionismo, que escribió en 1895. Debemos expropiar suavemente la propiedad privada de los estados que se nos asignen. Intentaremos hacer que la población sin dinero cruce la frontera. Tanto el proceso de expropiación como el de expulsión de los pobres deben realizarse con discreción y cautela. Hearst también escribió: los antisemitas se convertirán en nuestros amigos más confiables, los países antisemitas en nuestros aliados. Mi ejemplo favorito de esto proviene del Ser Jabotinsky, cofundador de Irgun, el paramilitar sionista responsable del bombardeo al Hotel Rey David de Jerusalén en 1946 y de la masacre de Deir Yassin en abril de 1948. Él escribió que no existe ningún caso aislado de colonización llevada a cabo con el consentimiento de la población nativa. Las poblaciones nativas siempre se han resistido obstinadamente a los colonos, independientemente de si eran civilizados o salvajes. Nosotros, los palestinos y los activistas y periodistas bien intencionados, estamos obsesionados con esto. Nos salvamos al citar a estas personas. Mis abuelos han narrado visceralmente las desgarradoras masacres sobre las que se construyó el Estado sionista, pero sus testimonios no han sido suficientes. Se necesitan de confesiones de un exsoldado o de la tardía y milagrosa epifanía de las organizaciones de derechos humanos para que el mundo escuche. Los palestinos han estado hablando del apartheid durante décadas. Incluso ya hemos superado eso. Pero Human Rights Watch, Amnistía Internacional y B'Tselem tardaron décadas en confirmarlo finalmente. Mientras crecía, los trabajadores de campo y los investigadores de derechos humanos eran huéspedes constantes en nuestra casa. Les enseñaba fotos de mi abuela golpeada por colonos para intentar defender su caso, mientras ellos comían makluba de nuestra mesa todos los viernes. Y les ofrecía mi análisis. Esto es lo que creo que está pasando, pero ellos no lo aceptaban, como diciendo: solo quiero fotos de tus moretones, una muestra de tu sangre y luego anunciaré lo que está pasando después. De vez en cuando, los políticos israelíes cometen errores jactándose de matar árabes o prometiendo a los palestinos otra Nakba. A veces, un periódico sionista publica un titular que confirma que Israel es un asentamiento de colonos, y citamos sus palabras sin cesar. Pero, ¿por qué sus palabras tienen tanto peso? ¿Por qué damos la autoridad de narrar a quienes nos han asesinado y desplazado, cuando la escasez de sus conciencias culpables significa que la honestidad nunca está garantizada? ¿Por qué esperamos a que hablen los que portan los garrotes cuando nuestros cuerpos magullados dijeron toda la verdad? Sé que soy nativo de Jerusalén, no porque Jabotinsky lo diga, sino porque lo soy. Sé que los sionistas han colonizado Palestina sin necesidad de citar a Hearst. Lo sé porque vivo, porque las ruinas de innumerables pueblos despoblados proporcionan la evidencia material de una limpieza étnica calculada. Cuando los palestinos hablamos de esta continua e ignorada limpieza étnica, que por cierto es inherente a la ideología sionista, somos, en el mejor de los casos, apasionados y en el peor, coléricos y odiosos. Pero en realidad, solo somos narradores confiables. Digo que somos narradores confiables no porque seamos palestinos. No es sobre la base identitaria que se nos debe dar o debemos tomar la autoridad para narrar, pero la historia nos dice que aquellos que han oprimido, que han monopolizado e institucionalizado la violencia, no dirán la verdad, y mucho menos se harán responsables. Los últimos años han sido bastante interesantes para los palestinos. Hemos estado en la mesa, a veces incluso dirigiendo un poco la conversación. Esto marca una oportunidad para cambiar la retórica, cambiar el discurso y crear un cambio radical en el sentimiento público sobre Palestina y los palestinos. Depende de nosotros como trabajadores culturales, como productores de conocimiento, como académicos, como periodistas, como activistas, como comentaristas en las redes sociales, ser valientes. Este es un momento para no escondernos detrás de nuestros dedos o detrás de los calificativos. Y para los que somos periodistas, ni siquiera se trata de ser valientes, se trata de hacer nuestro trabajo. Si nuestro trabajo es informar la verdad, debemos informar la verdad. Quiero tocar un tema más. Cuando subo al escenario suelo bromear mucho. Bromeo a propósito, primero porque quiero creer que soy gracioso. Pero hay otra razón. Se espera que cualquier palestino que opere ante la opinión pública, especialmente los palestinos que han sufrido la violencia israelí, se comporten de cierta manera. Se supone que debes sentirte miserable, con la cabeza gacha, llorando y debilitado, pidiendo misericordia. Se supone que debes ser educado en tu sufrimiento, y yo lo rechazo completamente. Rechazo estas políticas de apelación. No quiero apelar a nadie.
puedo experimentar la parodia y la tragedia, y la pérdida profunda, y aún puedo bromear sobre ello. Y ese es el espectro complejo de la humanidad palestina o de la humanidad en general. Somos humanos no porque lloramos cuando perdemos a nuestras madres o cuando perdemos nuestras casas, o porque tenemos mascotas o aficiones. Somos humanos porque sentimos rabia y desprecio, porque resistimos. Muchas gracias, Jimena. ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que, bueno, sí, Jimena. Ay, sí, a mí me llama mucho la atención esto que dice como de los organismos internacionales, porque vaya, así como se instrumentalizan a las víctimas como para hacer de este discurso algo que llegue a discusión, no sé, en la ONU, como en el caso palestino, pasa en muchas otras cosas, ¿no? En personas desplazadas, en personas con enfermedades, como si poniéndonos o poniendo a las víctimas de esta manera ya se solucionara el problema, ¿no? Y creo que ese es un error muy grande, pensar que estos organismos internacionales, ya cuando dicen como, ay, si hay un genocidio, es que entonces ya se va a accionar al respecto. Al contrario, esta aceptación es parte como de este discurso histórico que se viene dando, ¿no? Y a mí también me hace preguntarme como si hay quienes pueden hablar y quienes no pueden hablar. Entonces, ¿cómo es que la historiografía tradicional sigue perpetuando modelos como de, como de opresión y cómo narrar distinto? Y acá también creo que a veces puede ser difícil pensar en las opciones de narraciones distintas porque seguimos citando a los mismos medios, ¿no? Y seguimos pensando que estos mismos medios nos van a dar otras nuevas narrativas cuando llevan años, sino siglos, narrando las historias con la intención de generar un monopolio, ¿no? El monopolio de la violencia. Y también, ya por último, me hace pensar mucho en que muchas veces las organizaciones de la sociedad civil, hablo en amplio, como que se piensa que hablando del tema e instrumentalizando como a las víctimas, se está haciendo algo. Sin embargo, creo que debería de haber un cuestionamiento más profundo. ¿Quiénes dan los fondos para que se hagan o se realicen acciones en causas, específicamente aquí, como para hablar de los palestinos en este genocidio? Pero pienso también, ¿por qué no nos estamos cuestionando de dónde viene ese dinero, ¿no? Que creo que saber de dónde viene ese dinero también nos podría explicar por qué podemos o no podemos hablar de ciertas cosas. Gracias, Jimena. ¿Alguien más quiere comentar lo que comparte Jimena o alguna otra cosa? Perdón, hay un perrito aquí, espérame. Dani, yo no sé si haya alguien tenga la mano levantada. Me acordaba una película súper comercial argentina que se llama como Argentina 1985. Ustedes la han visto, está por ahí en una de las plataformas. Y es como juicios a Videla y a todos sus generales y militares que participaron, pues, de la dictadura militar, ¿cierto? Y precisamente como los testigos que suben a dar sus testimonios, son mujeres que estaban en embarazo, eh, mujeres madres, ¿cierto? Y como más o menos la línea de argumentativa de la película es, hay un país dividido en los que apoyan a Videla y los que no lo apoyan. Y hay una guerra mediática que debe ser ganada para lograr que las personas que están a favor de lo que se hizo en la dictadura militar eh, se den cuenta que lo que se hizo fueron atrocidades. Y lo logran a partir de los testimonios de estas personas, ¿cierto? De cómo una madre tuvo que dar a luz en medio del cautiverio y la dejaron con su hijo ahí tirado entre las piernas y un montón de cosas, pues como que aluden a eso. Y también como lo que me pone a pensar es la naturaleza de los medios mismos, ¿cierto? Que creo que este último sección habla de eso, como a quién se le da el micro, precisamente.
y es que los medios son como muy básicos y elementales, y obedecen, siento yo, a esas dos características que nos hablaba al principio, y es o al miedo o al deseo, ¿cierto? O al miedo al terrorista, o al deseo de proteger al desprotegido, ¿cierto? En este caso sería. Eh, y como que dentro de la narrativa incluso misma de la película es como, claro, no podían poner a alguien de izquierda que estaba en contra de la dictadura militar de Videla y que luchó contra eso, pues porque no tenés derecho a rebelar, ¿cierto? Tiene que ser una víctima real y la otra es completamente descartada. Lo que me pone a pensar sobre todo es como que muchas veces como que el rol que asumimos eh, es como un rol de siempre del no y del no y del no y del no y entonces como que si hay, como que siempre le encontramos el pero a algo, ¿cierto? Y está bien, o sea, creo que es nuestra labor desde lo que hacemos nosotros y nuestra labor de pensar el mundo, hacerlo, ¿cierto? Pero creo que el juego en el, y por eso pues, estos nuevos populismos se juegan en otro lado, se juegan en el terreno de la propaganda, precisamente. Y muchas veces los discursos ahí no son, muchas veces no, los discursos en el terreno de la propaganda no son discursos profundos, son discursos elementales que aluden a eso, o al miedo o al deseo, ¿cierto? Entonces, como también el rol que han jugado todas estas víctimas para que mucha gente se ponga del lado de la situación palestina. Por eso lo complejo. Yo creo que Ricardo nos planteaba, yo le digo Ricardo y Diego, nos planteó dos preguntas súper tesas. ¿Cómo dejar de verlos como ellos, ¿cierto? Y empezar a ser nosotros, como nosotros también somos ellos. Parece como muy duro. Yo creo que es muy difícil lograr eso, incluso asumir un papel de víctima cuando no lo somos, pero asumir que hacemos, cuando no lo somos en ese caso particular, pero tal vez en otros, en otros sí. Y nos planteaba otra, y es como, que es esa otra cosa que se nos niega también, y es como tenemos que aceptar cualquier posición y no de entrada decir, pues no me banco esta posición y es un hijo de puta y ser capaz de responder con violencia frente a las cosas que consideramos que están mal, cómo se nos han quitado los colmillos incluso en las discusiones, cómo las discusiones tienen que ser calmadas, desacaloradas, tranquilitas, y cómo también nosotros, está bien eso, pero también no sé si a ustedes les ha pasado que cuando empezamos a tener como, a entrar cada vez más en esta serie de pensamientos, pues nos volvemos los gruñones del paseo, cómo podíamos apoderarnos de, de una mirada más despreocupada, como que cautive más el deseo de las personas y no como que nos haga ver como los gruñones, que también es obviamente, eso es obedecerle al juego de ellos. Claramente es como que debemos permanecer bien portados y risueños y todo, pero creo que dentro del, como para redondear esto y perdón por extenderme, como que dentro del papel de lo mediático y de ese mundo ligero, a veces cabe no, a veces es obligación ser ligero en muchas ocasiones para cautivar. Es el mundo de la propaganda. Es como que no somos capaces de cautivar a los jóvenes con la rebeldía bueno, se los lleva a mi ley. Y él sí es capaz de decir la palabra anarquía y los otros no, y cautivarlos con esa rebeldía, así sea una anarquía eh, súper como destrozada, ¿sí o qué? Entonces, como un poquitico hacia allá. Es que ya es. O sea, como que si no sé si podemos lograr en todo el mundo un nivel o inclusive nosotros lo tenemos, pues no estoy, no la estoy dando aquí mucho menos, sino como que a veces hay que apelar a ese tipo de formas de transmitir las cosas, porque pues, no todo se va a aventar todos los textos de la Palestine, ¿sí o qué? Pero sí es capaz de entender que hay un bebé que está siendo mutilado. El asunto es como de ahí se pasa no solamente a verlo como un pobre bebé, sino como es una población que está sufriendo. A lo que habría que llegar. Gracias, Roberto. ¿Alguien más quiere comentar lo que comparte Roberto o alguna otra idea que se haya comentado o el texto? Yo solo quería añadir brevemente algo a lo que dijo Jimena sobre las organizaciones internacionales, que justo ayer el Knesset, el Parlamento israelí,
aprobó como una serie de leyes contra este apartado de la ONU de protección a refugiados palestinos. Y una de esas leyes proclama este apartado como una organización terrorista. Entonces, bueno, más otras igual de, pues sí, retorcidas e ilógicas, pero bueno, eso habla justo también que, no, bueno, híjole, de muchas cosas, pero nada, de eso me acordé. Sí, gracias, Patti. ¿Alguien más quiere comentar algo? O sea, bueno, si no, yo tengo algunas cosas que decir. En relación a esto que menciona Jimena y Pate de los organismos internacionales, creo que sí está cambiando mucho el discurso y hacia dónde se giran estas, estas balanzas, porque a pesar bueno, el texto, según entiendo, este texto se publica el año pasado y creo que es meses o un mes antes del 7 de octubre, si no me equivoco. A ver, déjame fijar, espérame. No, espera, eh, pero bueno, el texto es previo, no es cierto, es del 27 de noviembre del 2023. Entonces es ya posterior. No, dice, este artículo. No, sí, sí, sí. Y creo que el sentido que han estado tomando estas organizaciones ha cambiado mucho. Como que sí ha virado el discurso público y de Occidente hacia retratarlas como organizaciones terroristas, o que en sí tienen participación de militantes de Hamas o incluso son apoyadas por Irán. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar ayer el discurso que dio Netanyahu en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, Él dice que toda la gente que está afuera, o la gran mayoría de la gente que está afuera del Capitolio protestando contra él, es gente que está siendo financiada por Irán. Y ese discurso lo encuentras mucho digo, ya no únicamente en lo que en Occidente se conoce como derecha o izquierda, sino digamos es como un discurso, digamos, ya casi en automático de que cualquier solidaridad con la lucha, la causa palestina, está atravesada o está relacionada o financiada por Irán, ¿no? Y en algunos casos más locos, por China y Rusia, ¿no? Entonces, creo que también muchos elementos geopolíticos también se cuelan por ahí. eh, y en ese sentido también el discurso de muchas de estas organizaciones ha cambiado a lo largo del tiempo. eh, y creo que sí, o sea, evidentemente en el texto pues sí lo hace de manera muy crítica, ¿no? O sea, que les tomó bastante tiempo reconocer que, a pesar de todas las pruebas, que pues sí es un estado de apartheid, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, que un amigo de Palestina que estaba muy emocionado cuando en el 2021, sí creo que es esta de Amnistía Internacional, reconoce y hace un reporte de que lo que se vive es un apartheid, ¿no? Eh, y él lo estuvo como difundiendo así por WhatsApp y no sé qué, y posteándolo y así. Eh, pero también eso da pauta para que las fuerzas más reaccionarias de Occidente también digan, como quiten fondos a este tipo de organizaciones, ¿no? Y las vayan, digamos, disminuyendo o cortando cabezas, ¿no? O sea, como decir, bueno, quizá estos directivos no son los que estamos ocupando ahorita, entonces ya los mandan volar. Eh, y, y bueno, había otra pregunta que creo que era muy importante en el texto, que teníamos la duda sobre la palabra apelación.
O sea, si se usaba apelación, ya hacia el final el texto también concluye o menciona otra vez el término appeal, que es en inglés, que he mencionado. Y esa era también una duda que queríamos compartir y discutir aquí en el grupo antes de terminar. Y es una pregunta que les quisiera hacer, no sé si alguien quisiera contestarla ahorita. Sé que Lorena tiene la mano levantada, igual y pasamos a lo de Lorena. Y si quieren en algún momento podemos, eh, pues sí, ver en perspectiva si apelar, reclamar o interpelar es la palabra indicada. A ver, Lore. No, tenía curiosidad porque aquí he estado a Slim, pero no sé si habla inglés o le gustaría opinar algo, si puede hablar un poquito en español o referir a algo del documento, de lo que hemos dicho también, ¿no? No sé. O la verdad, sí está por aquí, estuvo un ratito, no sé. Tengo esa curiosidad. Tal vez no, no sé. Si no, ahora está la respuesta. Pero sí, No sé, ¿ustedes qué opinan del término apelar, perdón, de la palabra appeal, que lo hemos adaptado, traducido como apelar? No sé si ustedes creen que sea mejor reclamar, reclamo, interpelar, interpelación. Que esa era nuestra pregunta, que estábamos aquí un poco inseguras pensando qué. Y gracias por la conferencia, Pati. Aquí la vamos también a checar. Gracias. Igual para decirles, es de una serie de conferencias que está dando el Museo de las Culturas del Mundo en la ciudad. Entonces hay un montón, son cada sábado y las transmiten por YouTube y por Facebook, por si les interesa, la verdad es que están súper, súper chidas. Muchas gracias, Pati. He visto los flyercitos, están muy bonitos. Bueno, como... Pero no he checado. Gracias. Dani, se me ocurre una otra posibilidad para, pues, de la otra palabra y es confrontación. No sé si hace como una alusión más directa a, como a esa otra vertiente de la que se quiere hablar ahí, que es la del terrorismo, ¿cierto? Una política de la confrontación. Creo que, porque apelar, yo creo que sí aplica, o sea, también aplica, pero creo que suena como algo más discursivo. Pero bueno, está ahí como posibilidad. ¿Tú qué opinas, Parce? es que la discusión, por ejemplo, recaía en el marco de lo jurídico. Entonces, cuando a ti alguien te demanda, tú tienes derecho a apelar la sentencia, ¿no? Interpelar es cuando alguien te habla, está hablando y hablando y hablando y hablando de ti y tú le dices, no, ¿sabes? Llamar, reclamar. En algún momento pensamos que hay algo parecido a reclamar. Yo le hago un reclamo, pero ¿será que existe una solución, una posible solución, o solo se queda en la queja o en la acusación? Cuando yo reclamo, acuso, pero ¿hay algo más allá? Entonces, todas esas pequeñas minucias no las preguntábamos y también en un sentido si mm, podríamos nosotras usar la interpelación como un método de transformación de las reglas del poder sobre nosotras, sobre nosotros.
sea, es posible hacer esa traslación también. Es posible acompañar las políticas de la interpelación a Palestina en las políticas de interpelación, eh, vamos a decir, contracoloniales, desde nuestros lugares. Bueno, estaban esos detalles. Otra cosa que estaba pensando acerca de esa palabra es quizá en este texto concreto y en el autor, creo que lo menciona como de una manera, o sea, como cuestionando esa práctica, ¿no? Más que usándolo como una herramienta positiva, creo que más bien muestra como su lado eh, como alienado, ¿no? O negativo. Y, y pienso en la palabra appeal en inglés, o sea, como el sex appeal, ¿no? O sea, como esa cosa que es muy como de comercio, de appeal como de algo que te jala o algo que te seduce o algo que te llama, creo. O sea, porque también como que esa palabra tiene esta cosa de eh, como muy relacionada, me imagino, con las imágenes o con la apariencia o con... eh, no, ajá, creo que Apil también tiene ese otro lado, pero no sé si... sí, o sea, creo que, por ejemplo, no sé si Ashley, que maneja aquí el inglés más mejor, quiera comentar algo o a alguien más se le ocurre, porque había, o sea, como que esta palabra de, sí, ¿no? Sí, appeal y sex appeal se escriben igual, espérame, igual estoy diciendo fake news y nada más me corroboro que sí son. No, parece que sí. Dice quality, sex appeal is quality of being attractive in a sexual way. O sea, creo que appeal también tiene como esa Sí, cosa de... eh, Pero no sé si la traducción yo en también, español yo, sea yo creo que apelar de... sí, sí, yo creo que hay una relación, sí, con la imagen y la apariencia también ahí. Por eso también tenía dudas, porque por un lado, apelación puede ser como a reclamar mi derecho a hablar, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero también me suena como a un llamado o también a una petición, pero también sí creo que tiene que ver con una idea de imagen. Y el texto refiere a eso también, cuando dice, es que entiendo que algunos compañeros palestinos apelan a la imagen de inocencia por estrategia, ¿no? O sea, o comunidades indígenas que apelan a una imagen de esencia, pero por estrategia. Entonces, creo que sí hay un juego con la apariencia y creo que no es tan sencillo traducirlo al español, por eso la duda, ¿no? Creo que apelación es como cuando dices que algo apela también a tus sentidos, ¿no? Apela a mis sentidos en el sentido de que algo es atractivo. Eh, entonces, sí hay algo ahí, un matiz de eso que llama la atención, nada más. Entonces, digo, también no es como que ahorita ya se quede la versión cerrada por completo, definitiva para siempre, pero sí está bueno como que me queda esa duda, ¿no? sí. Pues miren, ya, ahorita ya son las 2 de la tarde. ¿Les parece si concluimos por el día de hoy y nos llevamos esa reflexión para ver de qué manera se traduce, si como apelar, interpelar, reclamar o apelar de atraer, de apariencia? Y bueno, aquí menciona Roberto en el chat que le llamó la atención el término tokenización. Ese fíjate que está más fácil traducirlo porque como que sí se usa, o sí lo he escuchado que se usa, sí se traduce sin traducirse, ¿no? O sea, del inglés así directo, que es como moneda, ¿no? Como monetizar o capitalizar tu diferencia, ¿no? Que sería como lo que se usa mucho en los Estados Unidos. Este, pero sí, o sea, o a menos que quieran comentar algo, compartir algo, eh, algo más.
¿Todo fine? Súper, tremendos. Bueno, Gracias. pues no, gracias a ustedes y nos vemos pues en 15 días. La idea es estar viéndonos cada 15 días. Vamos a ver si el texto que proponía Lorena era de este que mencionaba de la academia. Yo creo que seguiríamos sobre ese texto, traducirlo y si quisieran entrarle ahí a la traducción, tenemos un chat de WhatsApp. No sé si Jimena está ahí. Si quieres, pásanos tu número y te agregamos, pero Patty y Bobby sí están ahí, ¿verdad? En ese chat, sí. Y no sé si Ashley, si le interesara, que nos pongan aquí su número para agregarles ahí ese chat de WhatsApp y ahí compartimos el documento para, por si les interesara participar de la traducción. Las traducciones las hemos hecho de manera así muy como cada quien por su cuenta y la idea, digamos, ya es sentarnos a mirar esa traducción, leerla y discutirla así en conjunto, ¿no? Entonces es un poco la lógica. Gracias. Entonces, perfecto. Pues bueno, no sé si quieran decir algo antes de despedirse. Tú, Lore, Patti, Mau, Jimena, Bobby, Ashley. Nada, agradecerles. Chao. Bueno, Nos vemos aquí. nos estamos mirando. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bueno, tema, Nos les vemos. agregamos.